Hay algo que casi nadie te explica sobre el deseo, y es que cuando alguien te desea de verdad, rara vez lo dice, y muchas veces ni siquiera lo demuestra de forma obvia, porque el deseo profundo no es ruidoso, es silencioso, es incómodo y, sobre todo, se delata sin querer. Hoy quiero hablarte de la señal más silenciosa, pero también la más reveladora, de alguien que te desea y no se atreve a admitirlo. No desde lo superficial, sino desde la psicología profunda y el simbolismo emocional. Y para entenderla, primero necesitamos desmontar una idea equivocada. Nos han enseñado que cuando alguien quiere algo, actúa, busca, persigue, insiste. Pero eso solo es cierto cuando no hay conflicto interno. Cuando el deseo no choca con el miedo. Cuando no hay culpa, ni límites, ni riesgo emocional. El deseo reprimido funciona al revés. Cuanto más intenso es, más se contiene. Y ahí aparece la señal. La señal silenciosa no es una mirada larga. No es el coqueteo evidente. No es la cercanía física. La señal es esta. La persona se regula emocionalmente frente a ti. ¿Qué significa eso? Significa que cuando estás presente, esa persona se vuelve distinta, pero no sabe por qué. Baja la voz, mide sus palabras, controla sus gestos, se observa a sí misma mientras te observa a ti. No es timidez normal, es autocontrol. Desde la psicología profunda, esto ocurre cuando el inconsciente detecta que tú activas algo que no debería activarse. Un deseo que no encaja con la narrativa que esa persona tiene de sí misma. Entonces, aparece el freno. Por eso, en lugar de acercarse más, a veces se aleja un poco. En lugar de mirarte fijo, aparta la mirada, pero vuelve. En lugar de hablar mucho, se vuelve precisa. Cada palabra pasa por un filtro interno. Y aquí está lo importante. Nadie se regula emocionalmente frente a alguien que no le importa. Solo hacemos eso frente a aquello que podría desbordarnos. Otra forma en la que se manifiesta esta señal es en los silencios. No los silencios incómodos, sino esos silencios densos, cargados. Momentos donde parece que algo podría decirse, pero no se dice. Desde el simbolismo emocional, ese silencio es un contenedor, un lugar donde el deseo se guarda para no romper el equilibrio. Y muchas veces, ese equilibrio existe porque romperlo tendría consecuencias. Tal vez esa persona ya tiene una relación. Tal vez tú la tienes. Tal vez hay una diferencia de poder, de contexto, de roles. O tal vez el miedo no es externo, sino interno. El miedo a sentir demasiado. Por eso, cuando alguien te desea en silencio, no invade tu espacio emocional. Lo protege. Te escucha más de lo normal. Recuerda detalles que no parecían importantes. Percibe cambios en tu estado de ánimo antes de que tú los nombres. Eso no es casualidad. Eso es atención dirigida. El deseo reprimido no grita. Observa. Y aquí viene una clave que casi nadie nota. Esa persona no busca seducirte. Busca no delatarse. Por eso, a veces, incluso parece distante, o excesivamente correcta, o emocionalmente contenida. Pero si miras con atención, notarás algo constante. Cuando estás tú, hay una tensión suave en el ambiente. No incomodidad, no frialdad, tensión. Como si algo estuviera siempre a punto de cruzar una línea invisible. Y esa es la señal silenciosa más clara de todas. Ahora bien, hay algo crucial que debes entender. El deseo que se reprime no se debilita. Se concentra. Desde la psicología profunda, todo impulso que no encuentra salida consciente busca vías alternativas de expresión. Y en el caso del deseo, esas vías son sutiles, casi invisibles, pero extremadamente poderosas. Por eso, cuando alguien te desea en silencio, su energía no se dispersa. No coquetea con cualquiera. No se muestra igual con todos.
Contigo ocurre algo distinto. La conversación se vuelve más significativa. Las preguntas no son superficiales. Hay interés por tu mundo interno, no solo por tu apariencia. Y esto es importante. La admiración se expresa. El deseo reprimido se cuida. La admiración quiere acercarse. El deseo reprimido quiere mantenerse cerca sin perder el control. Por eso, muchas veces esa persona aparece en momentos clave. No invade tu vida, pero tampoco desaparece. Está disponible, como si inconscientemente dijera, estoy aquí, pero no cruzo la línea. Desde el simbolismo emocional, esto representa una lucha interna entre dos fuerzas, el impulso de unión y la necesidad de protección. Protección de sí misma, protección de ti, protección del orden que existe alrededor. Y aquí hay una señal aún más profunda, casi imperceptible. Cuando alguien te desea en silencio, te concede un lugar especial sin nombrarlo. ¿Qué significa eso? Que tus palabras pesan más, que tu opinión le afecta más de lo que admitiría, que un comentario tuyo puede cambiar su estado emocional durante horas, pero jamás te lo dirá directamente, porque nombrarlo lo haría real, y hacerlo real implicaría elegir, y elegir da miedo. Por eso, el deseo silencioso vive en el terreno de lo implícito, en las pausas, en las miradas que llegan tarde, en las respuestas pensadas demasiado, incluso en los gestos contradictorios. A veces se acerca, a veces se distancia, a veces parece muy presente, a veces parece ausente. No es confusión emocional, es autorregulación constante. La persona está intentando no dejar que el deseo tome el control. Y aquí, quiero decirte algo importante, sobre todo si tú lo has sentido también. Si percibes esta señal, no es porque estés imaginando cosas. El cuerpo y el inconsciente captan información mucho antes que la mente racional. Esa sensación de algo pasa aquí, pero nadie lo dice, no surge de la nada. Surge de microgestos, cambios de energía, silencios compartidos. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿qué ocurre con este tipo de deseo? Hay dos caminos posibles. El primero, nunca se expresa, y entonces se transforma en una conexión intensa pero contenida, que deja huella. Personas que se recuerdan durante años sin haber cruzado una sola frontera. Relaciones que no existieron, pero marcaron. El segundo camino, el silencio se rompe. Y cuando eso ocurre, el impacto suele ser mucho mayor que en un deseo expresado desde el inicio. Porque no nace de la impulsividad, sino de la acumulación emocional. Pero ojo, romper el silencio no siempre significa un final feliz. A veces significa enfrentarse a aquello que el silencio estaba protegiendo. Por eso, muchas personas eligen no hacerlo. Y aquí va el cierre, que quiero que te lleves contigo. Si alguien te desea en silencio, no lo confundas con indiferencia, ni con frialdad, ni con falta de interés. Muchas veces es todo lo contrario. Es interés que se contiene, deseo que se vigila, conexión que se guarda. Y ahora te dejo una reflexión final. No todo lo intenso necesita ser vivido para ser real. Algunas de las conexiones más profundas son precisamente las que nunca se dijeron en voz alta. Si este tema resonó contigo, no fue casualidad. Probablemente porque, en algún punto de tu vida, tú también has sentido, o has sido, ese deseo silencioso. Y eso también dice algo de ti. Si este video te ayudó, suscríbete y deja un like. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Cuídate, que estés muy bien.